Bien, ya somos capaces de recoger los datos tanto para la creación del almacén de datos como para cargar un almacén de datos existente y para añadir registros. Ya tenemos la funcionalidad, pero ahora falta la parte más importante, y es que cuando creemos un almacén de datos o cuando carguemos un almacén de datos, realmente tenemos que mostrar los datos en el proceso de la ventana principal. Es decir, tenemos que mostrar los datos aquí. Pero resulta que los datos no los recogemos en la ventana principal, los recogemos en otro proceso renderer, concretamente en este de aquí. O los cargamos en este de aquí. Es decir, estos dos procesos renderer son los que ofrecen o los que recuperan tanto el fichero que vamos a crear o abrir como la clave para encriptarlo y desencriptarlo. Pero realmente donde tiene que hacer ese proceso es en el fichero renderer, es en el proceso renderer de la ventana principal. Por tanto, el problema que se nos plantea es cómo pasamos los datos desde las ventanas modales, desde los procesos renderer de las ventanas modales, hasta los procesos renderer, hasta el proceso renderer de la ventana principal. Bien, pues ahí es donde entra en juego la comunicación entre procesos, el IPC. La estrategia que yo he seguido es la siguiente. Los procesos renderer correspondientes a las ventanas modales, tanto de carga del fichero como de carga como creación del fichero de almacén, como la de añadir nuevos registros, una vez que le demos al botón OK, pues que envíen un evento envíen un mensaje al proceso principal mediante IPC con los datos necesarios para llevar a cabo la operación que sea, crear el fichero, cargarlo o añadir un registro. Y el proceso principal, que en principio tampoco es donde tiene que llevarse a cabo el proceso, que notifique al proceso de renderer de la ventana principal, que es el que va a pintar los datos. Es decir, ponemos al proceso principal de alguna forma como mensajero entre los procesos renderer de las ventanas modales y el proceso renderer de la ventana principal. Para ello definimos los mensajes loadKeyStories para la carga del fichero de registros, del almacén de registros, que necesita estos dos datos, la clave y el fichero. De nuevo, desde aquí también se llama al mismo archivo, loadKeyStories, porque tanto este proceso como este proceso, al finalizar, ya existe el fichero. En el caso de create, se crea aquí el fichero. En el caso de load, ya existe el fichero, con lo cual lo que hay que hacer simplemente es notificar al proceso principal para que a su vez notifique al proceso renderer y le diga, oye, carga este fichero con esta clave y este valor. ¿Vale? Y lo mismo en el caso de que queramos añadir un registro. Esta es una estrategia, utilizar al proceso principal como mensajero, de manera que podemos utilizar las funciones IPC main e IPC renderer que vimos en la sección 6. Pero no es la única, podemos hacer otra estrategia distinta también, que es esta de aquí. ¿Para qué utilizar al proceso principal de correveidile, de mensajero? Directamente podemos hacer que los procesos renderer notifiquen directamente al proceso principal. La única diferencia, o bueno, la única complicación, digamos, es que tenemos que saber cuál es el ID correspondiente a cada uno de los procesos. Porque cuando se mandan mensajes entre procesos, es necesario saber como la función IPC renderer de envío de mensajes entre procesos, uno de sus argumentos es el identificativo del proceso renderer al que se quiere mandar el mensaje. Yo no lo he hecho así. Esto, de hecho, lo voy a proponer como ejercicio, que se cambie la forma de comunicación entre procesos utilizando este esquema. He preferido hacerlo así simplemente por ilustrar el uso de la comunicación entre procesos tanto en el proceso principal como en los renderers, que es la que hemos estudiado y la que hemos demostrado en la sección 6. Bien, esto en código, ¿cómo queda? Pues en código es tan sencillo como lo siguiente. En el caso de la creación de ficheros,
aquí. Cuando le damos al botón OK y ya tenemos creado el fichero, pues enviamos al proceso principal un mensaje diciendo carga con un canal que le hemos llamado load key storage, es decir, carga el fichero de claves. Y pasamos como datos el nombre del fichero y el valor de la clave. Y eso llegará al proceso principal. Y aquí en el proceso principal, cuando se reciba ese evento, directamente lo redirige al proceso de la pantalla principal. Cuidado con esto de proceso de la pantalla principal, que estamos utilizando la palabra principal en dos contextos distintos. Este de aquí, ¿vale? Como estamos utilizando el web content de la main window, pues este envío es precisamente para la ventana principal. Y en la ventana principal, que se corresponde el código con este, cuando se recibe el evento, pues simplemente se crea un nuevo encriptador, se crea un nuevo servicio de gestión de almacenes y se actualiza la interfaz de usuario para que aparezcan los datos. Y lo mismo con el Add Key Register, es decir, con el añadir registro. Lo que pasa que el añadir registro viene pues desde aquí, desde esta ventana modal. En esta ventana modal notificamos, igual que hemos hecho antes, notificamos al al proceso principal de que se quiere añadir un registro, se manda el registro que se quiere almacenar. En el proceso principal, cuando se notifica, cuando se detecta ese mensaje, directamente se manda a la pantalla principal el mismo mensaje, se redirige con el registro y en la ventana principal, ¿dónde estamos? La ventana principal, aquí, pues se hacen las actuaciones necesarias para añadir el registro, que es, pues eso, utilizar el servicio Key Storage para añadirlo, guardarlo y actualizar la interfaz de usuario. Y de esa manera, pues la aplicación ya queda completa. De esa manera hemos implementado este esquema de comunicación entre procesos. Y ahora ya podemos probar la aplicación. La tenemos aquí. Y bueno, pues ya podemos empezar a crear un archivo de claves. Por ejemplo, este. De que sí, le decimos que lo reemplace. Le ponemos su clave para encriptar. Ya lo tenemos aquí, cargado. Y podemos empezar a crear claves. ¿Vale? Aquí ponemos los datos que nos dé la gana. Creamos otra clave. ¿Vale? Ya podemos ir navegando por ella. Podemos editarlas. Ok. Podemos borrarlas. Vale. Y únicamente me queda por comentar precisamente estas dos acciones. La acción de editar clave y de eliminar clave. O sea, son acciones del menú que nos faltaban por implementar. Lo que hemos hecho es en el menú, este menú, en las acciones de añadir clave, editar clave, ¿dónde estamos? Editar clave, crear, cargar, añadir, aquí, editar. Directamente, como el menú es código que se está ejecutando en el proceso principal, pues desde ahí mismo podemos enviar un mensaje a el proceso renderer que corresponde a la ventana principal, porque además esa ventana principal la tenemos también dentro del menú, que era el primer y único argumento que se le pasaba a la función main menu, que creaba el menú, asociado ese menú a la ventana principal. Pues ya está, como tenemos la ventana principal, podemos utilizar el web content de la pantalla principal para enviar el evento o el mensaje editar registro y borrar registro. Y de nuevo, en el código correspondiente a la ventana principal,
al proceso render de la ventana principal, pues escuchamos en el canal Edit Key Register, en el canal Delete Key Register y actuamos en consecuencia cuando se reciba ese evento, cuando se reciba ese mensaje. Y de esa manera, pues tenemos la aplicación prácticamente completa. Aún quedan algunas cosas que habría que depurar y las vamos a proponer para finalizar el curso en el próximo ejercicio. Y con esto llegamos al final del curso proponiendo un ejercicio que consiste básicamente en mejorar la aplicación que acabamos de desarrollar. El código de la aplicación lo tenéis disponible en un repositorio GitHub que está indicado en este mismo curso y podéis clonarlo y modificarlo a vuestro antojo. ¿Propuestas que hago para esas mejoras? Bueno, pues por ejemplo, añadir un botón para mostrar la clave en claro. No sé si os habéis dado cuenta, seguro que sí, que la clave aquí aparece siempre cuando yo la tecleo oculta y claro, si quiero verla para después utilizarla en mi servicio para autenticarme, pues no la tengo disponible. Pues sería cuestión de poner un botoncito aquí con un ojo o algo por el estilo que cuando piquemos se vea en claro la clave. También podemos añadir unos botones para copiar al portapapeles el username y para copiar el password. De esa manera sería muy sencillo darle al botón, eso ya estaría en el portapapel el username, el password y podríamos pegarlo directamente en el servicio en el que fuésemos a autenticarnos. También podemos implementar las búsquedas, era un requisito de la aplicación pero no está implementado, esto no funciona, ahí está el cuadro de búsqueda, pero no es funcional aún, es otra posible mejora. También añadir mensajes de error en formulario, por ejemplo cuando introduzcamos una clave que no sea válida, puede decir, oye, no puedo abrir el fichero porque la clave no es válida. Y por último, podéis hacer pues, un paquete distribuible y hacer un instalador para la aplicación, incluso cambiándole el nombre, poniéndole un icono y demás. Y puede ser, pues, eso, varias propuestas de mejora. Y si realmente queréis mejorarla, pues, de la forma que se os ocurra, pues, bienvenido sea. Bien, pues llegado aquí, este es el final del curso. Durante el curso hemos hablado bastante pues de qué son las aplicaciones de escritorio. Hemos visto cómo se desarrollan tradicionalmente las aplicaciones de escritorio y el curso ha consistido en ofrecer una nueva técnica basada en tecnología web para el desarrollo de estas aplicaciones. Una técnica que es la que implementa o que la que desarrolla el framework Electron. Hemos hablado bastante sobre el universo JavaScript, especialmente sobre los componentes y los artefactos principales como Chrome, como Node.js. Hemos hablado del bucle de eventos, también un elemento importante de JavaScript. Hemos visto cómo se crean proyectos de Electron, hemos hecho un viaje más o menos extensivo sobre la API de Electron, hemos hablado de la comunicación entre procesos, ya que las aplicaciones de Electron consisten al menos en dos procesos, como hemos dicho muchísimas veces por activa y por pasiva a lo largo del curso. También hemos hablado y contado cómo se pueden distribuir paquetes en las distintas plataformas, cómo depurar las aplicaciones de Electron y finalmente hemos desarrollado una aplicación que es sencillita pero que trata gran parte de los temas que se han estudiado a lo largo del curso. Espero que el curso haya sido de vuestro gusto y sobre todo que os sea útil en vuestro desarrollo futuro. Si sois desarrolladores web, creo que una cosa os ha quedado clara desde el primer momento en que iniciasteis el curso y es que se os abre un nuevo nicho de mercado, se os abre una nueva posibilidad de desarrollo de aplicaciones, más allá de la aplicación web, con muy poco esfuerzo, ya sabéis JavaScript, ya sabéis desarrollar aplicaciones web, un poquito de esfuerzo más y seréis capaces de desarrollar también aplicaciones en Electron. Y con esto me despido. Bye bye.